Bueno, cuando llego a este cuadradito, aquí voy a tomar estos puntitos, las dos varetas, y tejo la disminución. Ahí, cierro. Cadena, giro y otra vez levanto ahí y tejo este punto y este aquí adentro y hago una disminución. Entonces esto es apenas un poquito de disminución, no tiene mucho, ¿ven? Porque ya tenemos acá un buen espacio, entonces esto apenas acompaña, ¿eh? Es muy poco. Y ahora esta hilera es solo tejer varetas, como ya lo hemos hecho en otra parte de esta blusa. Vamos repitiendo este dibujo, este caladito, liso, calado, liso, bueno, para ir acompañando. Así que esto es fácil, me quedo tejiendo. ¿Ven cómo tiene que quedar? Súper simple. Bueno, ahora vamos a hacer 2 hileritas con relieve, así como están estas, como hemos hecho en otras partes de la blusita. Entonces voy a regresar, levanto las 3 cadenitas y como yo tengo todos los relieves de este lado, entonces aquí tengo que empezar tomándolas desde aquí adelante a las varetas para que el relieve me quede del otro lado. Estoy del lado del revés de lo que va a ser la blusa, porque todavía tenemos una mitad. Después tenemos que tejer la otra. Pero si vieron, son muy simples los pasos. Quizás llevan muchos movimientos, pero en realidad los puntos son más que básicos, no tenemos nada extraordinario. Lo más trabajado sería el relieve y los jazmincitos, pero después es casi todo vareta, así que miren, ven, ahí está el relieve, ahí aparece. Entonces, esta hilera no tiene disminución, o sea que vamos a llegar, este sería el último punto porque es la disminución. En este último punto solamente vamos a tejer una vareta, no la vamos a hacer en relieve. Pero hasta acá mantenemos el relieve y acá tejemos una varetita de orillo común. Así toda la hilera. Bueno, terminé con esta hilera en relieve. Ahora me voy a pasar un punto con un puntito deslizado, un puntito raso. Ahí, ahí. Porque este puntito no lo voy a tejer, entonces aquí es donde hacemos esta disminución. Y a partir de ahora, ahí, comienzo a tejer estas varetitas tomándolas desde atrás. Así hago la segunda hilera de relieve. Solamente dejamos de tejer un puntito, el primero, y el resto lo tejemos tomando la vareta desde atrás, para que se forme ese segundo cordoncito tan bonito que queda y que lo hemos repetido aquí varias veces. Bueno, así hasta llegar al final. Miren qué bonito que queda con las 2 hileras en relieve. Bueno, acá yo voy a cambiar nuevamente. Vieron que les comenté que iba a usar en blanco. Pero acá ya no hago más disminuciones. Voy a tejer los puntos que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque la verdad no les voy a tejer aquí. Porque es repetir lo mismo. Voy a hacer esta hilera de vareta, la hilera de calados y la hilera de vareta. Así. Pero no voy a hacer en relieve la continuación con blanco, la que es en color blanco. Si me escapó la hebra, no sé dónde anda, acá. Simplemente comienzo a tejer, no hago disminución, voy a ir tejiendo vareta sobre vareta, pero voy a copiar este movimiento. Vareta, calado y vareta, 3 hileras. Ida y vuelta, así hasta terminar estas 3 hileras, pero en color blanco. Es muy simple, por eso no me voy a quedar aquí a aburrirlos tejiendo exactamente lo mismo, pero se los explico. Así que me quedo tejiendo un ratito y ya les muestro cómo sería luego la última hilera, que ya estamos terminando esta delantera. Ahí está, miren qué bonito que queda. Bueno,
Me queda una hilera más, pero recuerden, ustedes le van a dar el ancho que necesiten, ¿eh? Yo le voy a agregar una hilera más para el ancho de mi cuerpo, para mí. Entonces, esta última hilera es una sola hilera de varetas y en relieve, tomando de atrás porque estoy del frente del trabajo, así el relieve queda hacia adelante. Tan simple, ¿eh? Ahí. Y una vez que termino con esta hilera ya empezamos con la parte de abajo. O sea que vamos a terminar completa esta mitad de la blusa y completa la otra mitad y luego unimos para adelantar mucho este trabajito que vamos haciendo. Ahí, ¿ven? El relieve nos tiene que quedar por delante. Esta es la última hilera. Termino abajo y cortamos la hebra. Bueno, así les tiene que quedar. Miren qué bonito. Todavía no corté aquí la hebra porque ahora cuando terminamos la parte de atrás yo voy a continuar tejiendo en la parte baja con este color. Pero eso se los voy a explicar después. Para la espalda. Para la espalda vamos a hacer exactamente lo mismo sin las disminuciones y yo lo hice con acá, por ejemplo, esta distancia del hombro a cuando empecé a tejer la parte delantera dejé 30 puntos. Para la espalda dejé 20 porque la parte de la espalda es un poquito más alta. Pero como les vuelvo a reiterar, ustedes van a elegir cuánto le quieren bajar o no, o lo pueden hacer directamente desde aquí arriba y lo hacen entero. Todo eso ustedes lo van a ir viendo. Lo que sí les quería explicar es que vamos a hacer el mismo trabajo, con los mismos colores si usan varios colores. No vamos a hacer disminución y vamos a empezar desde el hombro, contamos 20 puntos y a partir de allí empezamos a tejer estas tres franjas, porque en realidad son 3 colores. Tejemos esta, la que viene y esta finita si ustedes piensan combinarlo con 3 colores, ¿sí? En sí, lo que tienen que hacer son estos motivos. O sea que, recuerden, solo contamos 20 desde el hombro y ahí comenzamos a tejer para hacer la espalda, que es exactamente igual. Miren amigos, qué belleza cómo quedan estos relieves, estos colores combinados y estos pocos puntos combinados, pero la verdad muy vistosos. Aquí está la espalda que yo les comentaba que es un poquito más alta. Recuerden, yo hice 10 puntitos más hacia arriba, pero es la misma franja, ¿ven? Entonces aquí ya tenemos la mitad. Esta es parte del hombro. ¿Qué nos faltaría? Bueno, acá vamos a decidir el largo que le queremos dar. La quieren dejar cortita, acá simplemente le van a hacer un bordecito y la dejan cortita. Yo voy a agregar este dibujo, este que hicimos en blanco, vareta, calado y vareta, sin relieve. Voy a agregarlo aquí abajo. Entonces, la primera hilera que voy a agregar va a ser en este color durazno, todo a lo largo de esta mitad de la blusa. Recuerden que luego, una vez que terminamos con esta, tenemos que hacer otra exactamente igual. Si van a tener en cuenta, como les comentaba anteriormente, cuando hagan la parte de estas franjitas que van a hacer. Tener que cuidado cuál les va a ser la delantera y cuál va a ser la espalda, porque recuerden que una es más cortita que la otra. Y otra cosa que les comentaba es que mucha gente hace esta blusita, pero directamente la hace recta acá y luego la cosen al medio y nada más. Pero bueno, ustedes saben que nada más acá en Hablemos de Magia no funciona. Siempre tengo que agregar algo porque es lo que a mí me gustan estos detalles y la verdad que hacen un trabajo increíble, maravilloso. Entonces, aquí vengo con mi hilito. Ahí. Yo no corté la hebra, pero ustedes se fijan. Acá voy a levantar directamente las 3 cadenitas para hacer mi primer vareta. Y en las varetas, como están aquí de costado, estas no, pero estas que están aquí están en horizontal. Entonces, yo voy a tejer a la mitad de la vareta pinchando la vareta. Ustedes pueden pasar por debajo si lo desean, si les resulta incómodo pinchar. A mí me gusta pinchar la varetita porque queda como mejor sujeto.
Entonces pincho directamente a la mitad de la vareta. Y donde nace la hilera, ahí voy a pinchar la próxima. En esta voy a hacer lo mismo. Busco la varetita y la pincho por el medio. Y donde está ahí sujeta la vareta es donde voy a pinchar la próxima. ¿Ven? Ahí. Así todo a lo largo de esta mitad de blusa. Es como cuando hacemos que hemos hecho el saco con 2 hexágonos, que tenemos que hacer una mitad primero, luego la otra. Es más o menos similar este estilo de tejido, ¿no? Tenemos que hacer 2 piezas iguales y luego se unen en el medio. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la parte baja hasta llegar a este extremo, aquí, ¿sí? Todo en vareta. Una vez que dimos esta hilera, bueno, ahora vamos a repetir este movimiento, así como está esto, pero sin relieve. O sea que ahora viene una hilera de calado y otra hilera de regreso de varetas con el mismo color. Para mi blusa. Ustedes se van a fijar. Y luego voy a repetir el mismo movimiento pero con el color blanco. Una hilera de varetas, una hilera de calados y una hilera de varetas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer 2 hileras con este dibujo, sin relieve, así. Una en color durazno, una en color blanco. Y luego viene una puntilla. Pero una vez que yo termine esas 2 hileras, les voy a mostrar el largo y lo voy a medir para que ustedes noten más o menos el largo que tiene mi blusa. Si ustedes quieren agregar más, bueno, pueden seguir agregando el mismo dibujo, combinando colores o si es un solo color, bueno, haciendo más hileras. Si la quieren hacer un poquito más larga, a mí esta blusita me llega a la cadera, un poquito más abajo de la cintura, casi en la cadera. Pero ustedes van a elegir si la quieren hacer más larga. Entonces, yo me voy a quedar tejiendo, no me voy a quedar a explicarles porque es lo mismo. Vareta ya hice, me faltaría calado y vareta y luego otra vez el mismo movimiento pero en color blanco. Así que me quedo tejiendo. Bueno, miren lo que es esto. Divino, divino. Ahora, yo ya tengo mi mitad, pero ¿qué me falta? Me falta yo, como si fuera poco. Todo este trabajo que le metí a la blusa que ya cambió, es otra cosa. Bueno, yo le agregué una puntilla abajo. ¿Pero qué quería mostrarles? Quería mostrarles cuánto mide hasta aquí. Esta es la mitad, ya tengo la mitad de mi cuerpito. Esta es la espalda, que quedó un poquito más larga, recuerdan, la delantera. Todavía falta toda la vista de lo que sería el escote y aquí la sisa, pero eso después. Primero, les quiero mostrar cuánto mide más o menos para que ustedes sepan si le quieren agregar puntilla o quieren seguir agregando más hileras. Los voy a ir moviendo porque esto me queda largo aquí en la mesa. Hasta aquí mide 55 de largo. Entonces, si ustedes no lo quieren muy largo, yo soy más bien alta, aunque me voy achicando. Me achico hacia abajo, pero no hacia los costados. Bueno, mide 55, pero ¿qué pasa? Si ustedes quieren agregar la puntilla y esto ya resulta largo para ustedes, por eso les contaba que si bien pueden hacer menos hileras o más hileras, porque por ahí lo quieren más largo. Por ejemplo, muchas mujeres siempre me dicen que cuando hago así algo largo que pase la cola, porque a mí me gusta que mis chalecos pasen la cola, que me queden bien larguitos. Esto es una blusa, es otra cosa, pero si la quieren hacer más larga, pueden agregar más de estas hileras o la puntilla, que la puntilla es bastante, serán unos 8 centímetros más quizás. Bueno, eso por un lado. 55 aproximadamente, porque también va a depender con qué aguja y con qué material lo van a tejer, ¿verdad? Y obviamente sus medidas, porque recuerden que siempre estamos haciendo estas prendas para que nos queden a medida, o la medida que alguien les pida para trabajarlas. Y de ancho, aquí en lo que sería debajo de la sisa aproximadamente tiene 30. Abajo se ensancha un poco más. Tiene 36 porque hace este movimiento el tejido en sí mismo. Y de la delantera, les cuento, ya que estamos, sigo midiendo y les cuento. Tiene 36 centímetros.
¿eh? Pero obviamente falta la vista. Todo esto es como para que más o menos tengan una idea. Aquí la sisa es bien larga, pero como yo le voy a dar un par de vueltas en punto bajo, un poco la voy a tomar, porque no me gusta así tan abierta. Si bien estas blusas por lo general, bueno, pueden usar un top o una musculosa abajo. Yo les voy a contar lo que mide esta sisa, pero después la achico, la achico aproximadamente a 20-23 centímetros más o menos. Esta mide 27 centímetros. Tenemos aquí de largo. Se los muestro el numerito, 27 centímetros. Esto mide de largo, pero todavía falta. Si la quieren dejar así bien abierta, obviamente le dan un bordecito como para que quede prolijito y ya está, también puede ser. Pero como vieron, yo soy viciosa, le voy a agregar algo más. Entonces, con esto yo voy a arrancar aquí a hacer la puntilla. Otra de las cosas antes de empezar a hacer la puntilla. Ustedes tienen que tener la otra mitad tejida también con esto. Y si quieren ya pueden unir lo que sería las dos mitades y hacer la puntilla con todo el trabajo terminado. Como yo quería ir avanzando mitad y mitad para ir mostrándole a ustedes paso a paso, entonces directamente terminé por completo una de las piezas y empecé a hacer la otra para mostrarles a ustedes los pasos. Entonces yo voy a terminar por completo la puntilla. En este extremo va a ir la mitad de lo que sería una parte del abanico de la puntilla. Y en el otro extremo tengo que terminar, aquí que voy a empezar a tejer, se me estaba destejiendo. Acá también va a empezar con la mitad de lo que es una combinación de abanicos y una pequeña piña en el medio. Vieron, no achiqué nada esta vez, pero miren qué prendas van a tejer. Una prenda que va a quedar espectacular, muy, muy linda y obviamente original. Saben muy bien, como digo siempre, esto en una tienda no la van a encontrar porque ustedes se las van a tejer y les va a quedar una prenda maravillosa. Ahora voy a recuperar estos puntitos que revoleando mi blusa los perdí. Ahí se me destejieron, a ver si voy bien. No, me falta una varetita. Ahí está, ahora sí. Cadenita giro y vamos a comenzar con la puntilla. Como les comentaba, esta es la mitad que voy a coser a la otra mitad, entonces aquí justo va a calzar un abanico. Voy a tejer la mitad de ese abanico. Entonces, levanto la altura de una primer vareta. Voy a tejer dos cadenitas y dentro del mismo punto tejo dos varetas. Ahí. Estoy tejiendo la mitad de lo que sería el abanico central entre piña y piña. Ahora voy a tejer 3 cadenas. Ahí. Voy a poner esto de fondo así oscuro por si ustedes no lo ven, porque con el tema de la mesa blanca, que en poco tiempo la voy a cambiar porque no me acostumbro, la pinté para este año tener algo nuevo en el taller. Pero no me puedo acostumbrar con mi mesa blanca, quedó divina, pero blanca no me acostumbro. Bueno, dejo esto de fondo así oscurito para que puedan verlo. Tejo las 3 cadenitas, vieron que yo les voy contando de todo. Y voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. En el séptimo tejo un grupito o un abanico de 7 varetas. Las vamos a pinchar en el mismo espacio. 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, esta es la base para la piña y esta es la base para los abanicos. Ahora tejo 3 cadenitas al aire. Otra vez voy a saltar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo voy a tejer esto que tejí aquí. Que es como un abanico, pero separado. Pero como yo acá estoy haciendo la mitad, ahora van a ver cómo queda entero. Entonces tejo 2 varetas, ahí, 2 cadenas y 2 varetas en el mismo espacio. ¿Ven? Ahí. La base para el abanico, la base para la piña. De esto se trata. 3 cadenas,
salto 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo tejo nuevamente las 7 varetas. Entonces yo voy a ir intercalando a lo largo de mi tejido un grupito de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, y luego un grupito de 7 varetas juntas que va a ser un abanico, obviamente la base para la piña. Así vamos a tejer todo el largo de la blusita, pero ¿qué tienen que tener en cuenta? Si ustedes están tejiendo con algún hilo un poco más grueso, ustedes van a fijarse la cantidad que dejan abajo, porque esto puede variar. El dibujo en sí de la puntilla no, pero la base donde vamos a pincharlo lo pueden hacer entre 5 o entre 7 varetas. Todo va a depender el número de aguja y el hilado que tengan para tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso puede ir variando. Y otra de las cosas que van a tener en cuenta, porque obviamente no van a ser todas la misma medida de la que estoy haciendo yo, pueden ser más pequeñas o pueden ser más grandes. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que sí o sí tienen que terminar con la mitad de estos abaniquitos que están divididos, la mitad que sería una vareta, 2 cadenas y 2 varetas. Porque cuando unamos tenemos que coser ese centro, que cuando estemos más avanzados lo van a ver, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Aquí va a venir un abanico más grande porque esto va a ir creciendo y la piña se va a ir cerrando, como toda piña cuando tejemos a crochet. Entonces nosotros vamos a tener la mitad a lo largo de este abanico, luego la vamos a tener que coser al final. O unen la blusa, cosen las 2 mitades y tejen la puntilla toda entera. Pero bueno, eso es como a ustedes les parezca mejor, que les sea más cómodo. Para mí es lo mismo, pero bueno, para mí. Me van a decir, Sandra, vos sabés tejer, yo no sé tejer, soy principiante. Bueno, pueden hacerlo igual, pueden hacer dividido así como está aquí o lo pueden hacer entero. Es lo mismo, simplemente es una cuestión de que se sientan más cómodos o no tejiendo. Si son principiantes pueden seguir paso a paso como vamos haciendo aquí y luego les voy a enseñar cómo coser la puntilla esa que no se va a notar, va a quedar perfecto. Hermosa, no va a haber ningún problema. Estoy contando mientras les voy hablando, como siempre, haciendo todo junto. Bueno, así me quedo tejiendo todo a lo largo. Sí tengo que tener en cuenta de terminar con una mitad como esto en el otro extremo. Si ustedes notan de que, por ejemplo, me sobran muchos puntos para terminar una mitad, lo que hacen es destejen unos cuantos puntitos hacia atrás y acomodan estos por ahí sumándole o restándole un punto para que calce justo la mitad de lo que estoy buscando, ¿sí? Eso es porque como son todas medidas distintas, yo les doy las opciones que pueden manejar para adaptar el tejido. Pero nunca dejen de hacerlo porque se puede hacer igual. Por eso nunca me gusta dar todo tan exacto, porque las medidas siempre son distintas, los materiales son distintos y la idea es que todos lo puedan tejer y que disfrutar de este crochet que es tan lindo y que tanto nos da. Todo se puede adaptar. Bueno, basta de lata, me quedo tejiendo. Una vez que terminamos con esta primera hilera, la segunda hilera aquí va a ser igual la mitad. Levantamos la vareta de orillo, 2 cadenas al aire y dentro del arquito tejemos 2 varetas. Recuerden que aquí estamos haciendo la mitad de lo que sería el abanico. 3 cadenas al aire y vamos a tejer un punto bajo sobre cada vareta de base de esta pequeña piña. Ahí vamos a cubrir la primera hilerita, todo con punto bajo. 3 cadenas al aire, estas 3 cadenitas las vamos a repartir en todas las hileras hasta terminar la piña. Y aquí vamos a tejer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, igual que la hilera anterior. Porque esto es la base de lo que va a ser el abanico tan bonito que queda en esta puntilla.
3 cadenas al aire y nuevamente cubrimos todas estas varetas de la piña con un puntito bajo. Así me quedo tejiendo toda la hilera. Bueno, ahora vamos por la tercera hilera de esta puntilla. 3 para vareta, 2 de arquito para separar y vamos a hacer un grupo de 2 varetas. Las 3 cadenas al aire para llegar a la piña, pero ahora vamos a tejer los puntitos centrales. Son 5 los puntitos de aquí, no vamos a tejer estos. Vamos a tejer estos que están por aquí arriba, son 5, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas al aire y acá vamos a tejer así. En este que está completo, lo que va a ser el abanico, van 3 grupos de 2 varetas y 2 cadenas de separación ahí. Así, 3. Acá, ¿por qué hice uno solo? Porque yo estoy haciendo la mitad de uno de los abanicos y la mitad sería un grupito de 2 y uno de orillo, porque cuando cosa la otra mitad tenemos que hacer esto que vendría aquí. ¿Ven? Eso sería la mitad. Por eso solamente va un grupito de 2 varetas juntas. ¿Ven? Y la vareta de orillo. Bueno, el resto es repetir exactamente lo mismo, solo que cuando llegamos al otro orillo tenemos que volver a hacer la mitad. Entonces aquí recuerden, van 5 puntos bajos. Tengo 3, 4, 5 y las 3 cadenitas. Entonces la piña se va cerrando y aquí el abanico va creciendo, se va abriendo. Bueno, me quedo tejiendo toda la hilerita. Vamos por la cuarta hilera. Levantamos nuevamente la vareta, las 2 cadenitas de arco y acá vamos a hacer un grupito, 2 cadenas y otro grupito. Ahí. 3 cadenas para llegar a la piña. En la piña nos tocaría tejer solamente 3 puntos bajos. Ahí. Y ahí. ¿Ven cómo se va achicando? 3 cadenas. Y ahora aquí vamos a hacer en cada arco 2 de estos grupitos de vareta. Entonces, tejo 1, 2, 2 cadenas. Y en el mismo arco vuelvo a tejer 2 varetas. Separo con 2 cadenas, salto este grupo y aquí repito nuevamente. 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Y se los muestro porque ahí va. ¿Ven cómo va? Se va ampliando, se va agrandando. Luego repetir exactamente lo mismo. Recuerden que en el orillo hacemos la mitad. Acá vendrían 1, 2, 3. 1, 2, 3 puntos bajos y así nuevamente. Bueno, me quedo tejiendo hasta terminar el largo de esta puntilla. Bueno, vamos con la última hilera y la última hilera, aquí haciendo la mitad, vamos a hacer la vareta, luego aquí voy a tejer otra vareta. Aquí van 2 varetitas y ahora vamos a empezar a separar cada grupito con un picot de 2 cadenitas, pero lo vamos a cerrar con punto bajo. Entonces miren, 2 cadenitas, voy a la base de la vareta y lo cierro con un puntito bajo, no con un punto deslizado, porque yo quiero que tenga un poquito de relieve ahí. Y ahora voy a saltar aquí adentro. Ahí tejo las 2 varetas y en vez de tejer las 2 cadenas que veníamos tejiendo, vamos a hacer un picot. Suplantamos las 2 cadenitas por un picot. Entonces hago las 2 cadenitas, sujeto ahí en la base de la vareta, cierro el picot y vuelvo a tejer el grupito de 2 varetas. Hasta aquí, porque esto es la mitad, recuerdan, ¿no? Yo les voy repitiendo y repito y repito. Bueno, como un lorito. 3 cadenitas y ahora vamos a sujetar la piña, que es el final, con un solo puntito. Y
subo con esas otras 3 cadenitas. Aquí obviamente el abanico es más grande porque está completo, entonces hacemos el grupito de 2 varetas. En vez de hacer el arco de cadenas, hacemos el picot y otra vez el grupito de 2 varetas. Otra vez hacemos un picot para separar, porque esto antes lo separábamos con un arquito de 2 cadenas. Acá en el medio vuelvo a hacer estas 2 varetas, picot y 2 varetas. Otra vez un picot entre medio de un grupo y el otro. Y acá me tocaría hacer el último grupito. Entonces tejo las 2 varetas, el picot y las 2 varetas. Y ahora se los voy a mostrar ahí, porque luego vienen las 3 cadenas. Miren cómo tiene que quedar. Qué bonito que queda. Este es el final de la puntilla. Acá tenemos la mitad que luego la vamos a coser, pero miren qué bonito que queda entero. Entonces bajo con las 3 cadenitas, cierro lo que sería la piña y vuelvo a subir con las 3 cadenitas y comienza de nuevo. Acá va un grupo, acá va otro y acá va otro. Recuerden que en vez de hacer el puente de cadenas, ahora vamos a hacer ese picot de 2 cadenas. Entonces así hasta el final. Miren qué bonito detalle, cómo queda, qué delicada queda esta blusa, porque queda totalmente diferente. Y la podemos hacer con nuestras propias medidas. Y si ustedes se dedican para hacer tejidos que le encargan, bueno, toman las medidas de cada uno y las van haciendo. Es una prenda muy fácil. Lo que pasa que acá no podía con mi genio, tenía que agregar otras cosas para que la prenda quede original y quede bonita. Entonces, la hacemos a gusto nuestro, con el color y con el material que a nosotros nos guste. Bueno, lo voy a apoyar acá sobre esta parte oscurita para que puedan apreciar lo que es esta puntilla, que es divina, que también es un clásico, la hemos visto muchas veces, pero miren qué bonito. Esto va a ser el borde de nuestra blusa, así hasta llegar al final, y luego nos ponemos a ultimar los detallitos que le faltan. Acá ya terminé lo que sería la parte de la puntilla. Miren qué bonita. Tenemos esta mitad hecha para coser en la parte de atrás y la parte de adelante. ¿Qué nos faltaría aquí para terminar con esta mitad? Bueno, yo les comentaba anteriormente que por lo general la dejan así a esta blusita, la sisa. También les comenté que para mí era demasiado amplio, entonces yo le voy a tejer con este color chocolate 2 vueltas de punto bajo. Y al tejer 2 vueltitas de punto bajo, solamente voy a hacer en punto bajo porque queda bien. Voy a ir tomando puntitos más cerca para que esta sisa quede más pequeña. Entonces, acá donde está el centro del inicio, tejí un punto bajo. No sé si lo van a llegar a ver porque es medio oscurito este, pero bueno. Acá, a la mitad de la vareta, yo pincho y tejo el otro punto bajo. Y donde está pinchadita la vareta que sigue, pincho y tejo un punto bajo. Entonces así yo voy a ir, si se quiere, como disminuyendo, porque voy a ir ajustando estos puntos. Solito se va a ir ajustando el tejido, no voy a apretar el tejido, sino que al tejer solo un puntito bajo aquí, en estas varetitas que están como alargadito, es como que la parte de la sisa se nos va a ir ajustando. Ahora, si ustedes quieren mantener el tamaño que quede bien larga, porque también se usa así, bueno, entonces en vez de hacer un puntito aquí en el medio, pueden hacer 2 y luego en cada base de vareta tejen 1. ¿Ven? Yo simplemente tejo 1 a la mitad de la vareta y 1 donde está pinchada la que viene.
Pero si ustedes quieren mantener este largo, ya saben, le agregan más puntitos bajos. Al hacer esto, yo lo que estoy logrando es disminuir el tamaño de esta sisa. ¿Ven? Ahí. Es como que le va dando una forma redondeada, pero a la vez lo va achicando un poco. En la próxima vuelta directamente tejo punto sobre punto, así que ahí no tengo que disminuir nada, porque le voy a dar 2 vueltitas como para que quede bien prolijito. Y después les cuento cómo seguí yo, pero también lo van a poder dejar ahí si quieren. Bueno, me voy a quedar aquí tejiendo. Otra de las cosas, aquí recuerden que solamente están unidos con estas varetas y esta vareta de aquí que habíamos hecho en relieve, el hombro. Ustedes tienen que venir tejiendo todo por este costadito, no van a unir ahí porque si no les va a quedar muy baja acá la sisa, perdón, el hombro. Entonces ustedes lo que tienen que respetar es el movimiento bien derechito por acá, toman los puntitos que corresponden a estos espacios y continúan por aquí, ¿sí? Bueno, igual después cuando estén listos se los voy a mostrar. Me voy a quedar tejiendo. Bueno, ahí está, ya le di las 2 vueltitas de punto bajo. Ven que achicó bastante y me gusta cómo queda como redondito bien. Yo le agregué una puntillita, una pequeña puntillita aquí. Entonces, antes de hacer la puntilla le di una vuelta en punto bajo y una vuelta en media vareta en color blanco. Como la puntillita es blanca abajo, entonces acá quise combinar así también. Y me voy a quedar tejiendo una vueltita en punto bajo. Ahí va, acá va el primer punto bajo. Y luego de esta hilera le voy a tejer una hilera más, pero en media vareta. Así que eso me voy a quedar tejiendo porque obviamente ya todos conocen lo que sería el punto bajo y la media vareta. Me quedo tejiendo. Miren cómo quedó acá el bordecito, que si quieren lo pueden dejar así, pueden terminar con una vuelta de cangrejo, de picot. Bueno, yo le hice apenas una pequeña puntillita que me gustó mucho, ya que se ve tan romántica esta blusa. No una puntilla tan grande como la de aquí, pero vamos a acompañar con estos picot y una especie de jazmincito. Acá tengo un punto bajo, 2 cadenas. Y vamos a hacer lazaditas. Voy a saltar 1, 2, 3, pueden saltar 4, pueden saltar 5. Eso va a ser la distancia que ustedes quieran. Esto es como una especie de jazmincito. A mí me van a entrar 4 florcitas de un lado y 4 del otro. Pero eso lo van a ver ustedes. Cuánta distancia le quieren dar. Yo les muestro cómo hice estas. Entonces, 1, 2, 3 puntitos y aquí voy a comenzar una lazada, 2, 3, cierro como el jazmincito que hemos hecho aquí, con la diferencia que este va a tener 4 botoncitos de estos, porque al hacer picot voy a hacer 2 cadenitas y hacemos el picot que hicimos en la puntilla. Y otra vez, 1, 2, 3 lazaditas, paso, cierro, 2 cadenitas para hacer el picot, un punto más, 3, cierro y hago una vez más el picot. Pero le voy a hacer un botoncito más porque si no este picot quedaría como chueco, no queda con armonía la florcita, así que vamos a completar con un puntito más de estos, sin picot. Ay, se me enredó la lazada. Así, nada más, solito. Entonces vamos a hacer esta florcita de 4. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, pero va a llevar 3 picot. 2 cadenitas, vuelvo a saltar 3 puntos en el cuarto. Como les decía recién, pueden ser 3, pueden ser 4 y le agregan una cadenita. Eso ustedes se van a fijar cómo les gusta.
Si dejan más distancia abajo, obviamente tienen que agregar alguna cadenita más. 1, 2, 3 y vuelvo a hacer esta florcita. Así que así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Yo les comenté que entraron en mi manguita 4 florcitas por lado, en la parte delantera y 4 en la parte de la espalda. Miren qué belleza como queda este detalle, que si quieren lo hacen o si no, ya saben, ustedes a gusto van a hacer su manguita. Bueno, acá tenemos, acá a la susodicha, que nos faltaría ahora coser las dos mitades. Y luego, una vez que están cosidas, le vamos a terminar toda la vista con un par de vueltitas así en punto bajo como hicimos aquí. Como para que quede todo unificado y prolijito. Pero ahora tenemos que tener aquí las dos mitades. Obviamente que después hay que esconder todos los hilitos que andan dando vuelta. Pero miren qué trabajo hermoso. Acá está la otra mitad. Igual. Y ahora me voy a dedicar a coser. Primero voy a coser la espalda. Así que aquí, yo por aquí había dejado unas hebritas largas. Miren, les voy a contar. Acá esta está para esconder. Pero yo dejé una hebra larga. A ver si es de aquí o de la otra. Acá está. Para coser la parte de color durazno. Y para coser la parte del color blanco, dejé una hebrita de color blanco. O la pueden agregar, obviamente. Para no coser con el color durazno. Por más que siempre hago esa puntada invisible. Acá como es algo tan clarito, entonces directamente voy a elegir el mismo color para coser cada pieza. Y coser, bueno, ustedes se van a fijar la forma de costura que más les guste, que ustedes se sientan cómodos, y van a coser. Yo, como siempre, les comento, me lo voy a acercar un poquito porque está como acá en la mesa, me va a resultar un poco incómodo, pero bueno. Yo por lo general siempre les comento, yo lo coso del lado del derecho del trabajo y como si fuese una espiguita. Uno para un lado y uno para el otro. Entonces así queda como una puntadita invisible que a mí me gusta. Pero ustedes lo van a coser como les parece, como les resulte más cómodo. ¿Ven? Ahí voy tomando uno de un lado, uno del otro. Ahí, siempre respetando las hileras, que queden bien parejitas en la unión de las hileras, ¿ven? Entonces así queda una costura que no tiene relieve, ni de un lado ni del otro, y tampoco se nota. Yo no lo coso así tipo surfilado. Si yo lo miro de atrás, ¿ven? Queda totalmente unido y no se nota esta costura y no le queda ningún borde, que en lo personal a mí no me gusta, entonces me gusta coserla de esta forma. Pero bueno, ustedes cosan como les parezca más cómodo, y si quieren coserlo así, bienvenido sea, porque les digo que una vez que aprendan a coser así, les va a encantar porque no se nota, queda una puntada perfecta. Sí, siempre tienen que respetar las hileras, cuando tenemos las varetas. Y acá cuando tenemos los puntos, punto por punto. ¿Ven? Acá nos tocaría punto por punto. Bueno, me quedo cosiendo. Bueno, acá están las dos mitades del abanico. Y este tiene hecho un picot, que es el que va a terminar de completar ahí arriba el picot que nos faltaría. Acá van las dos varetitas bien cosidas juntitas, acá también. Y así vamos a ir uniendo de la misma manera que uní acá. Miren qué bien que queda perfecto. Y de la misma manera vamos a tejer la parte delantera, salvo que ustedes quieran ponerle simular que esté abrochado y le cosen unos botoncitos. Bueno, eso le van a dar ustedes la terminación que les guste. Acá voy cosiendo de la misma forma, ¿ven? Ahí. Impeque, no se nota nada, quedan fantásticas estas costuritas. Ahí, despacito, vamos tomando los puntos y vamos ajustando.
a medida que vamos pasando la hilera de varetas. Ahí. Bueno, así me voy a quedar a unir este abanico para que quede como los otros, ¿sí? Es muy, muy simple. Miren cómo quedó aquí el escote, 3 vueltitas de punto bajo tiene. Todo un borde con punto bajo y ahí lo voy a dejar así de simple porque ya tenemos puntillitas aquí, tenemos la hermosa puntilla por debajo, color, relieve, puntos bellos. Es una blusa que, si bien ustedes, como les comentaba, la podían haber hecho ahí recto, bien finito acá y listo, lo pueden hacer también, pero a mí me gustó agregarle todos estos detalles que quedan divinos y hace un trabajo realmente precioso y muy original, muy bonita. Recuerden, con hilo de algodón, muy lindo, con seda, así que colores combinados, puntos muy sencillos, pero el trabajo la verdad que quedó precioso, muy linda, muy delicada, muy romántica para el mes del amor. Estamos en el mes del amor, así que seguimos con el romanticismo aquí en Hablemos de Magia. Espero que les haya gustado. Ahora se va a mi plaquita, la voy a humedecer, la voy a dejar mucho más linda todavía para luego colocarla en el maniquí y ustedes puedan ver, o quizás en algún momento yo me la ponga y se las muestre cómo me queda. Así que espero que les guste, que la disfruten y a tejer porque la verdad que vale la pena. Les dejo un beso enorme, muchas gracias por estar siempre. Un besito, chao.